Estamos listos para entrar ya al capítulo 4 del libro de Nehemías, que es el que nos ocupa en esta presentación, en este estudio. Y yo espero que usted esté ahí con su Biblia, con anotaciones, si tiene lápiz, si tiene papel, como nos ha dicho el pastor Leopoldo en alguna ocasión, tenga con qué anotar para que le pueda sacar el mayor beneficio a la presentación del día de hoy, aunque tenemos la guía de estudio del capítulo 4, esa es la guía de estudio número 6, corresponde al capítulo 4, y se la vamos a estar dando a todos aquellos que han participado y están participando en el estudio después de la presentación. Bueno, señores, hemos titulado el capítulo 4 Descifrando artimañas del enemigo 101. Y estoy pensando en las clases universitarias que a veces tienen un 101, 102, 103. Pues bueno, esta presentación tiene un 101 en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 vamos a encontrar más artimañas del enemigo y le vamos a llamar 102. Y en el capítulo 6 encontramos otras artimañas del enemigo y le vamos a llamar 103. Las que corresponden al capítulo 4, señores, están enfocadas en cuando el enemigo nos ataca desde afuera. ¿Qué hace el enemigo cuando no está necesariamente en nuestro círculo, sino que nos ataca desde su zona, desde su área, pero llega hasta nosotros de alguna manera? Y hoy me siento muy complacido de estar con una persona que, bueno, yo amo mucho. Cada vez que lo veo como que me da un gozo, una alegría. Y sencillamente es un gran placer tener conmigo y tener con nosotros hoy al pastor Alex Fleming. Él es pastor de la iglesia ABC en Toronto, Canadá. Y Fleming, tú eres parte de la familia de Gosén también. Así que bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Muchas gracias, Alberto, por el privilegio de estar aquí en el día de hoy. Claro que sí, la familia de Gosén, los pastores Maribel y Ricardo, me acuerdo muchos años. Eh, es un gozo también estar contigo porque nos conocemos hace muchos años. Tú me viste crecer. Que la gente no comience a calcular Y los años ahora, a ver cuántos años tiene Valle. no, porque no estamos en eso de calculadera, pero hay que hablar de eso. Qué bueno. Y nada, mi hermano, el gozo es mutuo, es recíproco, así que qué privilegio, gracias Y a todos los que están por en tenerme Zoom, en aquí. Facebook, en YouTube, en cualquiera de las vías por donde nos estén, por donde estén conectados con este tiempo de estudio en la palabra. Señores, esta familiaridad es parte precisamente de ser familia. Nos tratamos de esta manera. Así que ustedes también, queridos amigos y hermanos, son también parte de este gozo supremo de cuando uno se encuentra con los hermanos y nos tratamos así. Fleming, capítulo 4 del libro de Nehemías. Qué tremenda lectura. Y yo vi Bueno, tus notas mucha que me fe. compartiste y me gocé grandemente, porque hoy no solamente vamos a aprender de la palabra, básicamente en la palabra, pero también vas a compartir alguna de tus experiencias levantando la obra de Dios allá en Toronto, Canadá, que es un gran desafío. Y eso está conectado precisamente con lo que tenemos aquí por delante. Cuando el enemigo se opone a la obra de Dios y nos lanza sus dardos desde fuera de la obra, pero nos hace saber que Él está atento a lo que estamos haciendo. Y vamos a comenzar por ahí, ¿verdad, Fleming? Esto, sí, nos lleva a una frase que dice, siéntete bien cuando no tengas Ujú. enemigos, siéntete mal al mismo tiempo, porque cuando no tienes enemigos significa que no estás haciendo nada, porque Así ellos es. llegan gratis. Simplemente haz algo bueno para el reino y el enemigo se va a tornar en contra Tremendo principio tuyo. que ya saca desde adelante. Y es que, mis queridos hermanos, cuando nosotros no estamos haciendo nada, cuando estamos inertes en la obra de Dios, ¿por qué tiene el enemigo que molestarse con nosotros si estamos precisamente en el lugar donde Él nos quiere? Son aquellos que se activan, aquellos que desean levantarse, aquellos que desean dejar la mediocridad espiritual, aquellos que quieren lanzarse a empresas para Dios. Son a esos a los que el enemigo va a atacar. Y en el caso de Nehemías precisamente vemos eso. ¿Por qué decimos, Fleming, que estos son ataques desde afuera? Bueno, la lectura misma nos dice, y vamos ahí al capítulo 4, versículo número 1, estoy leyendo en la Reina Valera 2015, dice, sucedió que cuando Sanballat oyó que nosotros edificábamos la muralla, se enfureció y se encolerizó muchísimo e hizo burla de los judíos. Entonces habló, oye, ¿dónde habló? Delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo,
Nehemías nos está llevando un poquito atrás en la historia. Si ustedes recuerdan, mis amados hermanos, en el capítulo 3 vimos prácticamente un resumen de todo lo que sucedió en aquel tiempo cuando se hizo la obra. O sea, en el capítulo 3, desde el 1 hasta el final, es un resumen de todo lo que pasó. En algún punto del capítulo 3 ocurre esto. Entonces, Nehemías nos traslada a este punto. Y en este punto lo que sucede es que los enemigos oyen que la cosa no es bla, 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 bla. Que Nehemías no llegó solamente como para hacer política, para que lo eligieran como candidato, y que de verdad los muros de Jerusalén y las puertas están siendo restauradas. Y esto causa una reacción de encolerización que lleva también a una acción. Y esta acción es que Sanballat reúne a todo su ejército, reúne a toda su gente y comienza a proclamar y a decir cosas. Pero él se asegura de que los judíos que no están ahí en ese círculo donde él está diciendo lo que está diciendo, escuchen y sepan qué es lo que está diciendo y cómo él se está refiriendo al pueblo de Dios. En otras palabras, aunque el enemigo no esté dentro de nosotros, él se va a asegurar de que nosotros sepamos que sus planes contra nosotros son planes de destrucción y planes de apocarnos y de hacer que cesemos la obra de Dios. Y a veces parecería que un tono burlesco no envuelve cosas serias. Muchas veces la gente se burla de lo que tú estás edificando, pero dentro hay una rabia, hay una, yo como dice la palabra, se enfureció, se enojó. Dentro a veces de un relajo, siempre detrás de un relajo o de una burla se esconde una realidad. Así que eso también son tácticas que usan que usa el enemigo para dividir, para desanimar al que está haciendo algo. Porque a veces cuando hay una burla, siempre subyace la realidad detrás de esa burla. Y eso afecta. Yo lo pongo de esta manera, Fleming. Cuando tomamos bien en serio y nos comprometemos con hacer lo que Dios quiere, el enemigo se toma bien en serio enfrentarnos. Si usted toma bien en serio la dedicación, la consagración, la búsqueda del Espíritu de Dios, la búsqueda de hacer la voluntad de Dios, el enemigo se va a tomar también bien en serio el enfrentarse a nosotros. Y aquí, sí, adelante, por favor. Mira qué interesante. Hay un primer momento donde tú dices, voy a hacer algo, voy a empezar un ayuno de 7 días. El enemigo dice, bueno, vamos a ver. Cuando tú vas por el día 2, él dice, pero, está ayunando. O sea, entonces ahí él arrecia, como dice una famosa palabra dominicana. Él comienza y dice, bueno, esto lo tomaron en serio, van a edificar, van a hacer lo que dijeron, ya no solamente palabras, tenemos que arriesgar el plan de ataque. Exactamente. Y señores, yo he graficado y hemos graficado lo que dice el versículo número 2, porque aquí hay 5 cuestionamientos, escúchame bien mi hermano querido, para tumbarte la nota. 5 cuestionamientos para tumbarte la nota. Y yo quisiera utilizar este espacio para decir a los hermanos, tenemos pastores, tenemos líderes de diferentes ministerios, que por favor, al final de la presentación con mi hermano Fleming, reaccionen y dennos sus comentarios. Y también si hay preguntas quisiéramos contestarlas para enriquecer lo que estamos aprendiendo en este estudio. Yo encuentro 5 cuestionamientos, podrían haber más, pero estos 5 cuestionamientos van en lo que dice el capítulo 4, versículo número 2. Dice aquí la palabra que Sanballat dijo, ¿qué hacen estos miserables judíos? Escucha la expresión, miserables judíos. ¿La han de dejar restaurada para sí? O sea, ¿dejarán la ciudad y la muralla restaurada para sí? ¿Han de ofrecer sacrificios? Otra pregunta, y ya van 3. ¿Han de acabar en un día? La 4. Y la 5, ¿han de hacer revivir las piedras de entre los montones de escombros estando estas quemadas? Y yo me refiero a estos 5 cuestionamientos para tratar de hacer inmediatamente una aplicación a nuestras vidas. El enemigo va a venir a nosotros para cuestionarnos en cuanto a lo que es la opinión que nosotros debemos tener de nosotros mismos, Fleming. Él pregunta, ¿qué hacen estos miserables? En otras palabras, ese es el concepto que el enemigo tiene de ti. Eres un miserable, eres un pobre, eres un incapaz. ¿Cómo te atreves a hacer lo que estás haciendo? Tú no te das cuenta de que
tú no sirves para lo que haces, no tienes el talento, no tienes la capacidad, no tienes la educación, no tienes el abolengo, no te pareces ni siquiera te pareces a otros. La segunda pregunta es, ¿te podrás restaurar materialmente? En otras palabras, ¿podrás levantar lo que estás haciendo? ¿Vas a poder lograr que lo que perdiste lo recuperes? Lo que has derrochado lo vuelvas otra vez a tener. Cuestionamientos, Fleming, cuestionamientos. Lo tercero, ¿podrás restaurarte espiritualmente? Porque aquí dice claramente, volverán a hacer sacrificio, volverán a presentarse delante de... Y este es uno de los cuestionamientos más serios, sobre todo cuando una persona ha caído, le ha fallado, le ha faltado al Señor, y viene a tu mente y a tu corazón, tú no vas a volver a cantar, tú no vas a volver a ministrar, tú no vas a volver en tu vida a pastorear, tú no vas a volver jamás a restaurar tu matrimonio, nada va a ser igual en tu vida. Lo que tú perdiste espiritualmente no lo vas a recuperar. Esto es lo que el enemigo te plantea en tu mente continuamente cuando trata de levantarte, de edificar y de hacer que tu vida sea para mejor. El caso es que tienes que estar, primero, la primera condición es tienes que estar haciendo algo significativo para el reino, cumpliendo tu propósito. Desde que él ve que tú comienzas a cumplir el propósito, que tú estás utilizando los dones y talentos que Dios te dio o la asignación que Dios te dio, él comienza a trabajar en tu mente. Y hay algo que se llama el tribunal de la mente, donde uno pierde todos los juicios ahí, en ese espacio. Hay una historia de un hombre que se montó con otro en un carro y él quería cómo hablarle, y mientras iba al camino, él iba pensando en su mente, si le digo, le hablo de la pelota, me va a decir que él no sabe pelota. Si le hablo de cómo va la carretera, quizás no le interese. Si le hablo de tal cosa, entonces él iba rompiendo cada posible pregunta a esa persona mientras iba llevándolo, porque le dio una bola, como dicen. Entonces, ya cuando iban lejos, él le dice, pues sí, y dice el hombre, pues no, y se apea. O sea, pero lo que quiero dejarle a mis hermanos aquí con esto es que uno pierde la batalla aquí, porque el enemigo sabe qué tan poderoso es eso. Mira, cuando comenzamos a plantar la iglesia en Canadá, bueno, preparamos todo, hicimos todo el programa, invitamos a la mayor cantidad de gente que tú te puedas imaginar. ¿Sabes lo que pasó el primer domingo? Llegamos mi esposa y yo. Dieron las 4 de la tarde, dieron las 5, dieron las 6, y a las 6 yo dije, no, pero vamos. Pero imagínate lo que pasó, Alberto, y los que están escuchando, cuando yo llegué a la casa. Wow, Señor, desde allá, mira, quizás fue que yo quería venir para Canadá. Y wow, perdóname. Yo comencé a decirle al Señor, perdóname, porque quizás cometí un error en venir, porque es que esto no es lo mío, que nada pasó, pero el tribunal de la mente, el enemigo me estaba atacando, eso cambió. Pero no hay victoria así mismo, sin así batalla. mismo. Interesante que tú lo plantees de esa manera, porque todos estos cuestionamientos tienen que ver con eso, con nuestra mente. Primera pregunta es un cuestionamiento a quién tú eres, si tienes las habilidades, las capacidades, ¿qué piensas de ti mismo? Y a veces yo digo esto, Fleming, y escúchenme todos, hermanos, los que están llevando anotaciones. Cuando el enemigo nos habla de esa manera, a veces sencillamente está repitiendo lo que nosotros ya hemos dicho. Porque nosotros mismos nos hemos cuestionado en ese marco de referencia, y el enemigo no está haciendo más que reforzar lo que posiblemente ya ha estado en nuestra mente, lo que posiblemente ya ha estado en nuestro corazón. Y entonces cuando oímos este refuerzo, es como que decimos, ya, se acabó, no sigo, aquí lo dejo. Y ahora con las redes sociales, Alberto, imagínate que Zambalá tuviera Twitter o Facebook o Instagram. Él se aseguró de que los contactos de él también hubieran judíos para él postear ese y que le llegue. Mira, con las redes sociales la gente está viendo que otros están logrando algunas cosas y que ellos no. Y eso se queda en tu mente, y el enemigo usa todas esas fotos, todas esas historias para destruir tu vida interior y no permitirte avanzar lo que Dios ha preparado para ti, que puede ser diferente a lo que Dios preparó para otra gente. Ellos están viviendo
y algunos están faking, tú sabes, pero yo te digo, imagínate que todo sea real lo que tú ves en las redes. Ellos están viviendo Sí, sí. lo que Dios En el, preparó para ellos. en el No dejes que tu Facebook de mente te ataque Sanbalat, así. lo que había es, él tiró, tú sabes, su historia, y en la historia lo que apareció era una foto, judíos miserables, y cada vez que los hermanos agarraban el Facebook de Sanbalat y se metían y veían judíos miserables, decían, ah, pero eso es lo que pensamos nosotros de nosotros mismos, que somos estos, que no somos más que unos Imagínate pordioseros, que no somos más un que unos himno. abandonados. Él solamente está repitiendo lo que nosotros creemos. Pero mira lo interesante, mis queridos hermanos, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo número 6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando el enemigo nos trae todos estos cuestionamientos, lo que quiere es atacar nuestra fe, él sabe que si nos metemos en el terreno de la duda, no solamente no vamos a avanzar, sino que el Dios del cielo nos va a mirar y va a decir, y yo que te saqué, y yo que te bendije, y yo que rompí cadenas en ti, y yo que te he levantado de las tantas veces que tú has caído. Y cuando Dios ve nuestra duda, dice la palabra del Señor, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que mi querido hermano, entiende que cuando los ataques vienen a tu mente, lo que el enemigo quiere hacer es trasladarlo de tu mente a tu espíritu, a tu corazón, a tu alma, y que eso te lleve a convicciones que no son reales, que no son ciertas, porque el Dios que te ama no piensa así de ti. El Dios que te ama tiene planes maravillosos para tu vida, y lo que Dios ha declarado y declaró en la palabra para con los judíos, en el libro de Nehemías, eso era lo que se iba a cumplir, no esta palabra de Sanbalat. Pero cuando tú te apropias de la palabra del enemigo, pierdes la fe y pierdes la batalla sin disparar un tiro, como decimos por ahí, Fleming. No has ido a la guerra y ya perdiste la batalla porque ni siquiera te has decidido a salir a pelear. Así que si el enemigo gana tu mente, el enemigo ha ganado la mayor parte de tu batalla. Tienes que luchar porque tu mente se mantenga confiada, saturada de la palabra de Dios y de sus promesas, y cada dardo del enemigo de esta manera tiene que ser respondido con pura palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Eso va en congruencia, eso va en congruencia, mi hermano, y siento con David y Goliat. David encontró un grupo de hombres más grandes que él y más fuertes, intimidados. Y esa palabra intimidación es muy importante. Intimidado por el gigante Goliat. Y él dijo, pero ven acá. ¿Y a quién le servimos nosotros? También hubo un poco de dignidad y de recordarle a la gente qué había hecho Dios por ellos. Entonces, cuando vienen esos cuestionamientos en nuestra mente, debemos recordar que recordar lo que Dios ha hecho sea más fuerte que el reto que tenemos delante. Nosotros le recordamos a cada reto que tenemos en el nombre de Jesús. Él me ha enviado, Él proveerá lo que hace falta. Él es mi ayudador, no soy yo solo. Si usted se va para China a tener un ministerio, lo que sea que usted esté haciendo en República Dominicana o en cualquier parte del mundo, you are not alone. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Y si piensas en tus fuerzas, será imposible. Pero tenemos el más fuerte. Y cuando esos ataques mentales, porque él va a usar tu mente primero, tú le dices... Tú dices que yo no puedo, pero Jesús me dice que todo lo puedo en Cristo. Excelente. Bueno, y a esto se añade lo que llamamos en segundo lugar, Fleming, una evaluación mentirosa. Porque aquí vienen los cuestionamientos de Sanbalat, pero Tobías, que es el otro enemigo que está con Sanbalat, mire lo que dice el versículo 3. El versículo 3 señala, junto a él estaba Tobías Amonita, quien dijo, si sube una zorra, derribará el muro de piedra que ellos edifican. En otra palabra, lo que tú haces no sirve. Lo que tú estás haciendo no tiene valor. Mira, compáralo con los grandes ministerios, las grandes luces y todas las cosas que está haciendo mucha gente por el mundo. Lo tuyo no tiene valor. Y esta evaluación mentirosa, si capitaliza en tu mente, puede llevar a muchas personas a paralizarse y a repensar sus compromisos con Dios y a repensar hasta el llamado que Dios le ha hecho. Sobre todo si tú eres de las personas o si somos de las personas que para accionar estamos buscando la valoración o la validación de otros y estamos buscando la opinión de otros y qué la gente piensa y qué la gente dice. Y si no tenemos una aprobación 100% de todo el mundo, entonces estamos midiéndonos porque, bueno, es que fulano dice,
o es que Perencejo opina, Sutanejo ya dijo, y todo lo que la gente opina de nosotros, si es bueno nos levanta y si es bajo nos tumba al piso. La validación de lo que nosotros hacemos, Fleming, creo, tiene que venir de lo que Dios dice, que es la asignación o que es, vamos a decir, el valor de lo que nosotros estamos haciendo para él. Dios es el que le asigna valor a lo que tú haces. Hay una pequeña historia de un misionero que llegaba al país después de haber servido por lo menos 40 años en el campo misionero. Llegaba en el mismo barco que un político famoso. Y cuando se apió el político del barco, le pusieron alfombra roja, lo operaron con trompetas. Y el misionero tuvo que salir por una puertecita pequeña, ignorado por todo el mundo. Él se puso a pensar y el enemigo lo atacó mentalmente. Wow, tantos años de servicio fuera, mira cómo yo llego. Y este político que no es el más honesto, míralo cómo lo reciben. Y el Señor le habló a su corazón y le dijo, él llegó a su casa, pero tú no has llegado a casa todavía. Wow. La gente ataca varias cosas cuando tú estás edificando para el reino, y es tú apelar a tu egoísmo, a tu yo, cuando uno tiene un ego por ahí que siempre el enemigo quiere destruirlo, o agrandarlo para después dejarte caer. Entonces, y otra cosa es, lo que tú estás haciendo en ese momento, quiere tirarle un poco de tierra para que también te sientas mal y decir, bueno, esa iglesia que tú estás plantando, esa canción que estás escribiendo, tú no ves cómo graba el grupo Barak, tú nunca vas a cantar así. Entonces, comparaciones. Y ahora, en el día de hoy, todo se sabe, todo está en las redes. Compararte y entender que tu llamado es diferente al de todos los otros, te va a hacer mucho daño si uno le pone mucha atención a eso. Así que ahí viene el desánimo, ahí viene todo. Tremendo, tremendo, Fleming. Bueno, yo quisiera saltar versículos porque lo que viene ahora es la respuesta de Nehemías, pero yo quisiera, vamos a decir, poner junto todo lo que fue el método de Nehemías para enfrentar los ataques del enemigo desde afuera. Y quisiera pasar al otro ataque. Hablamos en primer lugar de cuestionamientos. Segundo, hablamos de una evaluación mentirosa, pero lo tercero, en la manera en que el enemigo nos ataca desde afuera, es en la manera o en la forma de conspiración. Versículo 7 y versículo 11 dice la palabra del Señor, pero sucedió que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas, los de Asdod, óigame, aquí hay gente juntándose, enemigos juntándose, multiplicándose en contra de lo que Dios está haciendo y en contra de la obra de los judíos. Oyeron estos que proseguía la reconstrucción de los muros de Jerusalén y que las brechas habían comenzado a ser cerradas, se encolerizaron mucho, conspiraron todos juntos para venir a combatir contra Jerusalén y causarle daño. O sea, aquí hay una conspiración. Y esto, Fleming, yo entiendo que es una táctica del enemigo. ¿En qué manera es una táctica? Si usted lee el capítulo 4, la conspiración nunca se dio. Nunca pasó que los enemigos se reunieron para atacar a Jerusalén, pero sí se aseguraron de que los judíos supieran de que se estaba fraguando este plan. En otras palabras, seguimos a los ataques de la mente. Pero yo te digo, no se dio, yo diría, en un aspecto porque ellos estaban alerta, fueron prevenidos. A muchas veces las cosas del enemigo no se van a dar cuando hacemos lo que tenemos que hacer en cuanto a mantenernos con las herramientas a mano que debemos mantenernos. No se le da el ataque cuando tú estás leyendo la Biblia y tú estás aplicándolo. No se le da el ataque cuando tú te enfocas en el trabajo, no en el resultado. No se le da el ataque cuando tú te enfocas en agradar a tu Dios en vez de agradar al que está diciendo las cosas. Pero si él puede, Ovalle, si él puede, de verdad la conspiración se puede volver en algo. Tomo eso como apunte, realmente es cierto. Si nosotros respondemos a la provocación, si nosotros respondemos a la manera que el enemigo quiere que nosotros respondamos, lo que él fragua y lo que él planea se vuelve efectivo.
Y yo creo, Fleming, que esta manera del enemigo hacer este tipo de conspiración, tú sabes, cuando la gente está haciendo la obra de Dios, viene el chisme, viene la murmuración, vienen las críticas mordaces. Y una de esas cosas es como decirle a los que hacen la obra, mira, si te pasa esto, se acabó, se terminó. Si sucede tal cosa, esto no va a poder seguir para adelante. Y algunos hermanos, si tú notas en el capítulo número 4, comenzaron a reaccionar a esto. Comenzaron a decir, por ejemplo, en el versículo número 10, las fuerzas de los cargadores se han debilitado y los escombros son muchos. Nosotros no podremos reedificar la muralla. ¿Qué busca el enemigo sencillamente con el tema conspiración? Que tú te paralices. Y este momento, cuando vienen las críticas y las murmuraciones y comienza todo este mare magnum, lo que mucha gente tiende a hacer es paralizarse. Vamos a parar, porque parece como que hay que hacer una reunión de evaluación para ver, ¿tú entiendes? ¿Qué es lo que el enemigo trae? ¿Cómo va a venir y cómo va a llegar? Paremos la obra, que todo el mundo se deje de trabajar. Vamos aquí. No, no, no. No es lo que vemos que hizo Nehemías. Nehemías no paró, Nehemías no se detuvo. Nehemías sabía el norte hacia el cual él se dirigía, y lo que buscaba el enemigo era precisamente, se llama tácticas de distracción. Y tú sabes, Fleming, la gente que a veces, y yo tengo que decir esto como testimonio, porque lamento mucho que yo gasté tanto tiempo en lo que eran tácticas del enemigo para distraerme, en reuniones con gente para responderles preguntas que uno nunca podía satisfacer con más explicaciones que le daba, o con más explicaciones que tú le dieras. No quedaban contentos de ninguna manera, tratando de resolver cuestiones que solamente Dios puede resolver. Y hay un momento en el que tú tienes que decidir sencillamente, no sé, yo no voy a perder el tiempo. Si usted quiere perder su tiempo, piérdalo usted. Yo me voy a ocupar de lo que es prioritario. Yo voy a predicar la palabra, yo voy a discipular, yo voy a ganar almas para Cristo, yo voy a seguir alabando y adorando a Dios. Y si usted quiere hacer reuniones para resolver chismorreos y murmuraciones y conspiraciones, hágalo usted. Yo voy a hacer la obra de Dios. Y eso es lo que veo aquí en este tema de conspiración. Sí, el enfoque en lo principal. En inglés dicen keep the main thing, wow, the tremendo, main thing. Tremendo. Mantener lo principal como principal. ¿Qué es lo principal en tu vida? Bueno, yo diría sin lugar a duda que debiera ser el llamado que Dios ha puesto para ti y la misión que Él te ha asignado. La claridad de propósito permite que a pesar de los cuestionamientos, los chismes, las cosas, tú te quedes haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Amén. Y despreocúpate. Va a llegar un momento en que vas a ganar la batalla. Y que esas evaluaciones van a ser simplemente recuerdos. Tú te acuerdas, por ejemplo, adelante, yo te decía algo que nos pasó. Cuando comenzamos a plantar la iglesia, que se estaban dando algunas reuniones, comenzamos con una estrategia de hacer reuniones de parejas. ¿Por qué? Porque si nosotros atacábamos la pareja y plantábamos a Cristo en el centro de la pareja, lo que iba a pasar era que los niños también iban a venir, pero también los suegros, que también son esposos. Y comenzamos, en vez de hacer un culto, comenzamos a hacer conferencias de parejas los domingos. Nosotros oramos de todas formas. Mucha gente nos dijo, ¿y cómo va a ser? Invitábamos, oye, y después que invitábamos a la gente a las reuniones de pareja, iban algunos cristianos, que eran los que primero nos atacaban, decían, faltó más alabanza. No se predicó como se predica. Yo dije, señores, estamos alcanzando personas. Y a algunos le llegué a escribir, si eres cristiano y sabes tanto de la iglesia, busca una iglesia que complazca lo que tú quieres ver. Pero la meta de nosotros es alcanzar almas, unchurched people, gente que, esto es una iglesia para gente que no va a la iglesia. Y me resultaba muy difícil, pero ¿sabes qué? Ahí vimos los frutos. Después al año y medio, nosotros estábamos bautizando casi 40 personas. Gente que nunca había ido a una escuela dominical, que nunca había leído un capítulo entero de la Biblia, estaba comenzando a decir, yo me siento diferente. Yo he encontrado un tesoro en mi vida, pero eso fue después de muchas situaciones adversas que nosotros tuvimos que pasar y cosas que me llegaron a mí a la mente.
tú no eres bueno, tú no sabes predicar, fulano sí sabe. ¿Cómo va a ser que tú vas a comenzar con una reunión de pareja? Lo que pasa es que tú lo que quieres es un club. Sin embargo, cuando Dios cumple su propósito, es mira lo dulce, que es dice, agradable. mira, tú diciendo eso, lo que dice el libro de 2 Corintios capítulo 10, verso 5, hermano, tomen notas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevando los pensamientos cautivos. ¿Usted sabe lo que llevaron cautivo? Decirle un pensamiento, no, usted pensamiento, venga, agarre para acá, sométase a Cristo, ríndase a Cristo. Ama, yo diría cautividad significa que tú no lo dejas salir, tampoco. Tú lo amarra con cadena. Lo tiene cautivo. Una esposa, mira, ahí está cautivo. Búscame la llave. Amén. No. Eso ya, negativismo, ríndete a Cristo. Falta de fe, ríndete a Cristo. Duda, ríndete a Cristo. Y eso es lo que dice Pablo. Rendiendo, sometiendo, llevando cautivo, obligando a los pensamientos a que se rindan a la soberanía y la autoridad del Señor Jesús. Y aquí entonces... Otra cosa, sí. Vaya, escúchame, no estamos hablando aquí de un simplemente pensar positivo. Estamos hablando de operar en fe, que es diferente. Un positivismo, no, yo soy elegante, yo soy el que mejor el pelo tiene. No, es un positivismo que no va a faltar. Ahora, cuando tú dices, yo puedo en Cristo que me fortalece, me asignó algo que aunque sé que duele hacerlo, yo voy a avanzar porque Él está de mi lado. Mi deseo es complacer sus órdenes, su voluntad y vivir en obediencia. Amén, eso amén, es otra cosa. Amén. O sea que tenemos 3 estrategias del enemigo cuando viene desde afuera. Cuestionamiento, evaluarnos mentirosamente y conspirar o hacernos pensar que está conspirando contra nosotros para acabar con la obra. Y este es el método de Nehemías para enfrentar estos 3 ataques que vienen desde afuera. Recuerde que estamos aquí en Descifrando Artimañas 101, los ataques que vienen desde afuera. ¿Qué hace Nehemías ante estos ataques? Lo primero que veo, Fleming, es que Nehemías recurre a la oración. Y en el capítulo 4, verso 4 dice, escucha, oh Dios nuestro, porque somos objeto de desprecio. Devuelve su afrenta sobre sus cabezas y entrégalos como presa en una tierra de cautividad. No cubra su iniquidad ni su pecado, sea borrado de delante de ti, porque provocaron a los que edificaban. Y esto es lo que llamamos una oración imprecatoria. O sea, Nehemías no dice, nosotros vamos a tomar las armas y lo vamos a atacar a ellos. Le está diciendo a Dios, Dios, hazlo tú. Porque el creyente tiene que recordar que la venganza es del Señor. Y que no nos toca a nosotros enfrentar a los enemigos. Escuche esto, no nos toca a nosotros enfrentar a los enemigos con las armas del enemigo. Enfrentamos al enemigo con las armas de Dios. Y el arma más poderosa que tiene el pueblo de Dios y el cristiano son estas 2 rodillas que están aquí. Tus rodillas. Tirarte delante de la presencia de Dios y buscar de Dios que Él es el que enfrente a tus enemigos, que Él es el que se ponga delante de tus enemigos, no tus fuerzas, no tu cálculo, no tu plan, sino lo que Dios pueda hacer para que sea despejado el ambiente y que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y en lo que estás haciendo. Oración es lo primero que vemos acá. Bueno, ese tema de la oración, tú sabes que es algo demasiado amplio, que nosotros no pudiéramos tratarlo aquí, pero oración y ayuno para mí en tiempos de sequedad y de oposición son las armas que más resultado han dado. Porque, oye lo que hace la oración. La oración muestra el nivel de compromiso que tú tienes con que Dios sea el que tome las decisiones y tú acates lo que Él está diciendo que tú hagas. La oración, el ayuno, te pone en perspectiva y te alinea a los planes de Dios cuando tú tienes cualquier situación. Tú le dices, Señor, yo no tengo la capacidad, pero yo vengo ante ti, el dador, el orquestador de propósito para mi vida. Yo quiero que tú seas el que tome esta situación en tus manos y nos ayude. Ahora que estamos en la gracia todavía es más fuerte. Nosotros tenemos que orar por esa gente que se nos opone. Tenemos que decirle, Señor, se nos oponen,
pero yo lo entrego en tus manos y tengo amor por ello, pero me están Así causando un es. problema, porque nunca nosotros podemos dejar el componente humano de todo esto, porque no podemos decir que todo va a Sí, caminar color de rosa. así No, es. hay días Así es. duros, hay días difíciles, pero la oración te va, inclusive cuando tú te paras de orar por cualquier situación, Sí, ya ganaste. sí. Y inmediatamente que tú dices en el nombre de Jesús, este problema está en tu mano, te paras, ya tú te sientes Gloria a Dios. diferente y eso, cuando tú vas directo al campo de batalla de nuevo o a hacer la tarea que Dios te dio, ¿sabes lo que pasa? Ya tú te sientes diferente simplemente porque oraste, aunque el problema todavía esté Amén, presente y amén. Y latente. precisamente eso es lo que sucede en la segunda manera en que Nehemías responde. Decimos que lo primero del método de enfrentar al enemigo con sus ataques desde afuera es la oración. Pero lo segundo es eso que tú acabas de decir, Fleming. Lo que encontramos en el versículo número 6 es que el pueblo se mantiene animado para trabajar. Dice aquí el versículo número 6 que el pueblo tuvo ánimo. Y eso me lleva, Fleming, a Hechos capítulo 4, verso 29. No sé si tú recuerdas ese episodio en el que, bueno, la iglesia estaba siendo perseguida y los hermanos, luego que algunos habían sido tomados prisioneros, se reunieron para orar. Fleming, la iglesia no le pidió a Dios que cesara la persecución. La iglesia no le dijo al Señor, Señor, detenga a estos bárbaros que nos están matando y nos quieren... No, ¿sabe lo que dijo la iglesia en medio de la persecución? Señor, danos de nuevo para que sigamos predicando tu palabra. En otras palabras, ellos que sigan persiguiendo, ellos que nos sigan matando, ellos que nos sigan encarcelando, a nosotros sencillamente danos de nuevo para hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y yo pienso que esa es la respuesta segunda que hay que decirle al enemigo y hay que plantearle al enemigo cuando él viene con sus ataques de fuera. Nosotros vamos a seguir con fervor, con ánimo, con entusiasmo, haciendo lo que es la obra de Dios. Y si se te van a quedar, vas a perder el cabello, te vas a quedar calvo con los piques que vas a coger, porque estamos haciendo la obra, te quedarás calvo porque seguiremos con entusiasmo proclamando el mensaje del Evangelio de Cristo. Y eso es lo que hacen los hermanos y eso es lo que hacen los judíos. En medio de la oposición sigue el trabajo y sigue el trabajo con ánimo y entusiasmo. Hay un componente interesante para el ánimo y es la convicción. Uno puede seguir con ánimo si realmente tu convicción, no hay convicción. Hay gente que tú le dices, pero mira, eso no va a servir. Y ellos te dicen, ¿verdad? No va a servir. Y lo dejan. Hay otro que tú le dices, eso no sirve, eso no va a funcionar. Y ellos te dicen, va a funcionar porque yo tengo la convicción y yo sé que Dios me ha O te llamado a dicen, esto. Va vamos a a ver, funcionar. tú a ver si no va a funcionar o va a funcionar. Y es cierto, porque hay algo ya inherente dentro de ti que te dice, no, 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 Dios lo va a hacer que funcione. Alberto, también algo que es interesante, en los momentos difíciles de retos, sale Así realmente la es. convicción que tenemos, porque es muy fácil cuando tú vas los domingos y te sientes en una iglesia tranquilo y oyente y comienzas a ver las letras que debieran ser Arial y Sometimes New Roman, la de la proyección de la música. Comienza a hacer algunas cosas, pero cuando la iglesia se pone a prueba, algunos se van, otros eh, 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 arrecian la batalla, la lucha, Amén. su convicción crece. Esa iglesia que tú mencionas ahí, ellos decían, bueno, nosotros tenemos un tesoro tan grande que aunque nos quieran matar, nosotros sabemos en qué hemos creído y Amén. no vamos a dar vuelta atrás. Hace falta que la iglesia hoy día se ponga un poco a prueba y Nos que hace para falta que se limpie pasión, nos también. hace falta entusiasmo, nos hace falta compartir a Cristo, pero con ese deseo de que la gente conozca de Jesús. Yo siento que en el día de hoy hay como una timidez a hablar de Cristo, inclusive nos hemos dejado invadir e inundar por una filosofía de que tenemos que predicar de una manera que complazca a la gente, de una manera... Y yo creo que hay que ser amable, yo creo que hay que tener ciertos principios, tú sabes, de Dominio propio. confraternidad, de comunicación, tú entiendes, de interacción con la gente. Pero hay que tener esa pasión, ese deseo de que el mundo, de que la gente sepa quién es Jesús. Y a veces el enemigo está más entusiasmado con su plan y su proyecto que lo que los creyentes estamos con el plan y los proyectos de Dios.
Hay gente que anda saltando y brincando como que el mundo lo tienen por delante porque van a su droga, porque van a su francachela, porque van a su alcohol, porque van a su fiesta. Y los cristianos con esta timidez de que vamos a adorar al Señor, pero cuidado, sí, que no se oiga muy duro porque el vecino se molesta. Está bien, vamos a no molestar al vecino, pero vamos a adorar a Dios con todo nuestro corazón. Yo oí a alguien que dijo una vez, si tuvo un play, la gente en el play se quita la ropa y se pone el nombre de su equipo en el pecho y sin ropa levanta la mano no, eso está bien, porque él es un fanático del béisbol. Si yo me pongo una gorra de Cristo, un poloché y salgo a la calle, entonces fanático. Yo soy un religioso fanático, que entonces se ve mal, pero el tipo que va al play y tira cerveza y se emborracha y hace todo lo que tiene que hacer, bueno, pues déjeme decirle, amén, yo soy fanático de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Tiene algo en contra de eso? Es tu problema. Y I'm sorry que lo diga así, pero a veces nosotros queremos que el evangelio no ofenda a la gente cuando la gente ha ofendido. Y es que no es que buscamos ofender a la gente per se, es que realmente cuando le hablas a una persona de su condición espiritual delante de Dios, y esta condición espiritual no está buena, va a haber un elemento de culpa, y eso es bueno, saludable. Ojalá y que ese sentimiento entonces lleve a la gente al arrepentimiento, pero no podemos evitar decirle a la gente lo que Dios dice en su palabra. Lo decimos con respeto, lo decimos con amor sobre todo, pero lo decimos y lo decimos con entusiasmo. Entonces, número 1, oración. Y número 2, entusiasmo. Yo lo comparo con esto, adelante, por favor. Cuando tú tienes una luz en la mano, si esa luz es fuerte, tú estás buscando hacerle daño a una gente cuando tú alumbras el sitio con esa luz. Pero hay algunos que van a mirar y van a decir, ¡ay, me molesta esa luz, apaga eso! Amen. Ese es el evangelio. Lo otro, Fleming, además de seguir con entusiasmo y orar, es tomar medidas de seguridad. Y esto es importante, porque no estamos diciendo que nos olvidemos de lo que está pasando a nuestro alrededor o no tomemos en cuenta que estamos siendo atacados. Mire lo que hace Nehemías en el versículo número 9. Lea conmigo, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios y a causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. En otras palabras, hay oración, pero hay una acción. Versículo 13. Venga conmigo al 13. Entonces distribuía al pueblo por familia detrás de la muralla, en sus partes y en sus partes desprotegidas, con sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Ahí está una medida de protección, versículo 16 al 18. Pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra, la otra mitad empuñaba las lanzas, los escudos, los arcos y las corazas. Y los capitanes estaban detrás de toda la casa de Judá, tanto los que reedificaban el muro como los que llevaban cargas estaban armados. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra empuñaban la jabalina. En otras palabras, hay oración, ¿verdad? Hay denuedo, pero también hay acción de protección. Yo tengo que cubrir a mi familia, a mis otros hermanos de la iglesia, y tengo que estar atento a los ataques del enemigo cuando estos vienen, en la forma en que lleguen. Y lo que estoy haciendo con estas medidas de protección, con estas medidas de seguridad, sobre todo, es previniendo. Esa es la palabra, prevención. Prevenir que el enemigo se meta en zonas y en áreas que interrumpan lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros para la gloria de su nombre. Entonces yo voy a servir a Dios, pero yo voy a proteger mi familia. Yo voy a hacer la obra de Dios, pero yo voy a proteger todo lo que tiene que ver con los ministerios de la iglesia. Yo voy a hacer la obra de Dios, pero yo voy a proteger a mis niños, a nuestros niños. Lo vamos a proteger, lo vamos a cubrir, lo vamos a cuidar. Yo voy a hacer la obra de Dios, pero voy a proteger los matrimonios. Y en este intenso batallar que nosotros tenemos por delante, hay una dualidad de acciones, oración, entusiasmo, pero también protección y cobertura. Eso es interesante. Yo leí algo que decía que Nehemías oraba y planificaba en ese mismo orden. O sea, después de orar, él planificó cómo iba a proteger algunas cosas que humanamente tenemos que hacer. Que a veces nosotros pensamos que ya estamos en la fe y todo se va a dar sin nosotros trabajar. La Biblia dice que mi padre hasta ahora trabaja. Entonces nosotros
debemos trabajar en los planes. Después de haber orado, nosotros somos participantes, protagonistas del desarrollo de esos planes en nuestra vida. Nosotros somos, ¿tú te acuerdas cuando dice la palabra despojados del viejo hombre y vestidos? Yo diría que hay un 50% que no tenemos que hacer. Quitarnos la ropa del viejo hombre y ponernos la nueva. Eso somos nosotros participando activamente en lo que Dios tiene para nuestra santidad y para nuestras cosas. Así que entiendo que es un liderazgo responsable, es una vida cristiana responsable, el que te ocupes de orar, pero también de actuar. Las dos cosas, excelente. Y por último, hermanos, y recuerden a todos los hermanos que están con nosotros, Zoom, YouTube, Facebook, las demás redes, que vamos a tener un tiempo de compartir aquí con mi hermano Fleming, este servidor, los demás líderes, pastores que están con nosotros, que de seguro podrán contribuir a este tema. Yo sé que muchos han sido atacados. Fleming, la obra de Dios no cumple años, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, porque todo va bien. Es algo que se desarrolla en medio de una intensa batalla, y cada cumpleaños que celebramos, lo celebramos básicamente recordando las victorias de Dios sobre los enfrentamientos que hemos tenido en contra de nuestros enemigos. Esta es la última clave o método para enfrentar los ataques del enemigo es mantener la unidad a cualquier precio. Versículo 19 y 21 o 21 dice la palabra del Señor: aquí así trabajamos nosotros en la obra, y la mitad de ellos empuñaba las lanzas desde la aurora hasta la aparición de las estrellas. En aquel tiempo también dije al pueblo: cada uno con su criado quédese a pasar la noche dentro de Jerusalén, de modo que nos sirvan de noche como centinela y de día como obreros. Y en el versículo 19, lo que hace Nehemías es decirle a la gente que se mantengan en una actitud de vigilancia para, si el enemigo atacaba, todos juntarse en el mismo lugar donde se abriera una brecha que el enemigo pudiera producir. En otras palabras, Nehemías estaba concertando la unidad. Y hermanos, si nos mantenemos unidos, tenemos la victoria. Si nos desunimos, nos espera derrota. El pueblo de Dios tiene que mantenerse unido con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, con nuestra familia. No importa lo que pase, defienda su iglesia, defienda a sus hermanos, defienda el pueblo de Dios y manténgase unido a los que se mantienen unidos a Dios y su palabra. Y cuando marchamos como un pueblo unido, la victoria en unidad, esa es la victoria que Cristo espera de su pueblo. Y algo que agregar ahí, Ovalle, es que si tú te pones a ver qué estaba haciendo cada persona que fue convidada a proteger un espacio del muro, a hacer una labor específica, la unidad viene en el momento que viene también la diversidad de acción como equipo. No todos pueden estar en la puerta principal, no todos pueden ser los trompetistas, no todos pueden ser los que acarreen y carguen algunas cosas, pero cada quien debe estar en el lugar que Dios lo ha puesto para que entonces seamos un equipo exitoso. Porque si todo hacemos y queremos estar unidos, todos cantando, todos predicando, todos haciendo cosas, hay cosas que son más atractivas que otras a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios, cuando pase todo esto, Él te va a decir: hiciste eso, ven, entra, que te tengo un manjar aquí. A ver, la unidad viene en medio de la diversidad y la diversidad de tareas nos ayuda a estar más unidos y más fuertes, porque podemos atacar de diferentes formas. Contraatacar. Tú me contabas, Fleming, un testimonio de personas que se opusieron a la obra allá en Toronto mientras trabajabas desarrollando ABC Church o a la iglesia ABC. ¿Y qué pasó después de un tiempo? Mira, llegó... Bueno, esa persona se estaban convirtiendo en sus amigos, que eran canchanchanes, tú sabes, que siempre estaban juntos bebiendo. Entonces, cuando ese señor, que era uno de los más carismáticos, llega a la iglesia a una reunión de pareja, fue tocado, se convierte, y esa persona comenzó a atacar de todas formas. Ponía en las redes que mira cómo ahora son los pastores evangélicos, que el pastorcito, porque me decían el pastorcito, pues yo era más joven que todos ellos, y y lo otro. Ya yo he bautizado de la casa de esa persona. O sea, que los enemigos se convierten en amigos, y los que se oponen se convierten en aquellos que hacen que avance la obra.
Bendito sea Dios. Porque si tú lo ves a ellos directamente, si tú lo ves a ellos directamente, Claro, es el mismo enemigo usándolos. Entonces, tú tienes que tener amor por las almas y saber que claro que eso un sí, día va a pasar. El claro enemigo que lo que sí. quiere es destruirlo a ellos mismos y que tú debes ser eso que Bendito trae sea esperanza Dios. en el Así que nombre de Jesús. hermanos, la clave, oración en primer lugar. Segundo, mantenernos motivados para hacer la obra de Dios. Mantenemos ese ánimo, ese denuedo por hacer la obra de Dios a pesar de lo que ocurre allá afuera. No nos detenemos de hacer la obra. No le damos el gusto al enemigo de prestarle atención y de distraernos con él y con sus ataques. Seguimos haciendo la obra de Dios. Tomamos medidas de seguridad y de protección para la obra, nuestra familia y nosotros mismos, y nos mantenemos en unidad. Un pueblo unido jamás será vencido. Eso dicen por ahí. Eso no es bíblico, pero más o menos, más o menos. Si nos unimos en Cristo, por supuesto, Mira, y unidos en hablando, Cristo, unidos en Cristo. no, vaya, hablando de distracción, una historia muy interesante que el rey estaba diciendo que el que cruce una piscina llena de cocodrilos se iba a casar con la hija de él. Y nadie se tiraba, nadie se tiraba. Y viene un hombre y ven a alguien que se tira y pasa huyendo, nadando la piscina llena de cocodrilos. Y cuando él termina, le preguntan, ¿y qué pasó? Dime, ¿cómo lo lograste? ¿Cuál fue tu sistema de pensamiento? Dice él, yo no sé nada. ¿Quién fue que me empujó? Yo me sabía eso. Ese, ¿quién fue? ¿Quién fue? Esto te lo digo porque a veces el oír la voz, a veces uno tiene que lanzarse a hacer lo que Dios dijo. Y a veces algún líder nos va a empujar a nosotros. Dale para allá. Y cuando tú cruzas al otro lado, tú ves lo que lograste, pero tú dices, wow. Entonces los dices, líderes, yo no sabía que yo sabía nada entre cocodrilos, pero bueno. Pero los líderes, es el papel del líder. A veces dale un empujoncito a los que son líderes aquí, que nos están escuchando. Dale el empujoncito a que esté la cosa llena de cocodrilos y que esa misma persona sepa que puede nadar. Y es que la oposición nos enseña a nosotros cosas de nosotros que nosotros no sabíamos. Cuando uno está sentado en su casa viendo televisión, sin ministerio, sin entrega, sin dedicación, sin nada que hacer, a veces uno ve que ciertas cosas suceden y dicen, yo ahí. Pero cuando tú te metes realmente en lo que Dios quiere hacer y pasas al otro lado, tú eres el primero que dice, wow, yo no sabía que Dios podía hacer en mi vida lo que acaba de hacer, pero tienes que estar metido en hacer la obra de Dios. Fleming, vamos a pasar ahora a un tiempo de preguntas. ¿Qué te parece? Vamos a permitir también que algunos pastores, líderes, hermanos que están con nosotros nos den algunos comentarios de lo que se ha dicho y de lo que se ha hecho para que enriquezcamos este estudio. ¿Qué te parece? Claro que sí. Esperamos con humildad y yo sé que hay mucha gente ahí que tiene mucho que dar. Muy bien, perfecto. Y yo creo, hermanos, que esto resume básicamente todo lo que hemos presentado. Me he gozado grandemente compartiendo con mi querido hermano Fleming. Y espero que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros hayamos tomado una parte importante de esta presentación. De verdad que necesitamos estos principios en nuestras vidas. Porque el enemigo nos va a atacar de todas las maneras y por todos los lugares. Él no va a hacer diferencia, él no va a hacer ningún tipo de, vamos a decir, discriminación. Él se va a enfrentar a nosotros y nosotros tenemos que estar listos para enfrentarnos a él. Quisiéramos escuchar de ustedes, quisiéramos escuchar comentarios, quisiéramos escuchar reacciones, que queremos también responder preguntas. Yo sé que algunos pueden tener preguntas acerca de este tema. Y queremos enriquecer este estudio con todo lo que podamos para que nos vayamos a casa con herramientas suficientes para enfrentar todos los ataques que tenemos desde fuera. Yo tengo por aquí a mi querido hermano Leopoldo Ramírez, que tiene un comentario importante con nosotros en el capítulo, bueno, en este capítulo 4, pero en el versículo número 15. En ese versículo número 15 hay una situación que se da y yo quisiera invitar a mi hermano Leopoldo Ramírez a que él comparta con nosotros esto. Leopoldo, ¿qué tú has encontrado? ¿Qué tienes por ahí que comentar sobre este versículo en particular? Este versículo 15 del capítulo 4 del libro de Nehemías. Sí, Dios bendiga, hermano, a todos. Y del versículo 15, quiero leerlo para todos, igual que lo tienen ahí. Dice, y sucedió como oyeron nuestros enemigos, ¿verdad? Que
lo que habíamos entendido, Dios disipó el consejo de ellos y los volvimos y nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra, a su labor. Aquí, hermano, la presencia de Dios, obviamente por la oración de Nehemías, porque yo entiendo que Nehemías aquí nos motiva a no parar de orar. Amén. Amén. Y a no tenerle miedo a la pólvora. Mira, las bombas lacrimógenas, yo aquí las sobrepasamos en brisa porque ya no nos daba gripe. O sea, la policía nos la tiraba semanal y muchos muchachos agarraban la bomba y se la tiraban para atrás ellos, cosa que yo no apoyaba, por si acaso. Pero hermano, aquí lo que está diciendo es la estrategia de Nehemías, que aunque el enemigo destruyó prácticamente el ideal que había en el pueblo para avanzar la obra, el Señor enfrentó al enemigo, obviamente por la presencia de un pueblo que estaba también dispuesto a restaurar esa destrucción que el enemigo aparentemente había hecho. Por ejemplo, cuando tú ves que alguien lo matan en tus pies, que tú nunca habías visto a nadie que lo mataron ahí. O sea, nosotros llegamos aquí a Brisa, esto era un monte, culebra y demás, delincuente y de lo que no te puedes imaginar. Y la primera presentación que me pude ver, que alguien mató a alguien ahí mismo en mis pies. Y no me cansé de decirle no lo mate, no lo mate, y como quiera lo mató, y yo salí con mis rodillas temblando. Nunca me habían temblado las rodillas hasta ver que este hombre le tirara a este otro compañero, y yo ver que alguien matara a otro, y es como ahí yo sentía a Dios que me dijo: te estoy trayendo a un lugar donde no vas a comer manzana, donde no vas a estar, aquí hay que trabajar, aquí hay que andar con una espada. Entonces aquí vemos la estrategia de Nehemías, y es que Nehemías toma la estrategia de entonces, cuando Dios disipa el furor del enemigo, y entonces vuelve el pueblo a la obra. Entonces Nehemías aquí es estratégico de dividir el pueblo en dos grupos. Número uno, los que trabajaban en la obra. Número dos, los que guardaban, los guardianes, los guachimanes. Hermano, necesitamos guachimanes en la iglesia, y muchas veces en las iglesias tenemos el enemigo metido, que no es un guachimán, es que nos dan con macana. Le dan al pastor por atrás con macana, le dan a los diáconos por atrás con macana, le dan a la diaconisa por atrás con macana. No. Usted tiene que ser un ente restaurador, aliviador, que ayude al que trabaja. Así si es. usted no es voluntario, aprenda a hacerlo. Amén. Nosotros. Hay una pregunta que te escribí ahí para ti, o Alex. Es que me digan si Nehemías mandó, obligó a alguien, o el pueblo se sumó voluntariamente. Voluntariamente lo hicieron, pastor. Voluntariamente lo hicieron, pastor. Pues entonces, voluntariamente, disposición de trabajar en la iglesia, uno de los enemigos que tenemos en la iglesia es el espíritu de manganzonería. Hay muchos hermanos manganzones que no son capaces de ayudar. Hay otros voluntarios. Yo te lo digo, tenemos un grupo de mujeres aquí que son tremendas, pero nosotros mismos los varones necesitamos quizás renunciar a cualquier espíritu de manganzonería. Necesitamos trabajar con los pastores, ayudar con los diáconos, ayudar a las mujeres que trabajan, sin que te manden, sin que te digan, que te empujen a los cocodrilos. Bueno, debía haber cocodrilos. Sí, no, Fleming lo dijo. Hay que ayudar a algunos, pastor, hay que empujarlo, porque algunos no saben que pueden navegar y pueden nadar con cocodrilo, pero cuando lo empujan y tienen que hacerlo, dicen: oh, pero yo no sabía, pero sé nadar con cocodrilo. Así que gracias, pastor, por haberme empujado. Gracias, pastor. Termino diciéndote, varón, que no es menos. Hay enemigos aquí gigantes, por ejemplo, Alex, el sentimentalismo. Tenemos un montón de hermanos sentimentales en la congregación que flipa, como dicen los españoles, que flipa. Gente que tú no puedes decirle nada, gente que tú no puedes hablarle. Son gente que no puedes tú decirle
tiene que tener cuidado porque se puede ir. Entonces, hermano, así no se puede. Señores, la delicadeza, hermanos delicados, que no se pueden ensuciar la mano y que no se puede meter la mano en el caldero para fregar. Dios nos ayude. Y aquí esta estrategia tenemos que emplearla porque ahora es que la guerra entra, ahora es que la guerra inicia. Todavía estamos en Canaán. Ahora vamos para Canaán, pero estamos en Canaán, estamos en la comodidad, estamos en el tiempo suave. Hay que entender que debemos orar y prepararnos, hermano. Y este tiempo con ustedes, con Nehemías, Alex, con este tiempo con Gosén, es un tiempo, hermano, que hoy le dije a mi compañero, no tengo reunión de tesis, yo tengo un toque de queda cada jueves. Aleluya. He tenido que entrar a YouTube y hoy yo tengo a los hermanos conmigo ahí, faltan más. Yo estoy llamando a los otros, si no te metes te va a poner una disciplina, porque tú tienes que aprovecharse. Así que, hermano, Dios bendiga. Varón, lo que me recuerda el versículo 15 claramente, Pastor Leopoldo, es lo que dice la palabra del Señor: resistid al diablo y de vosotros huirá. El ataque del enemigo no es permanente. El ataque del enemigo se disipa cuando el pueblo de Dios resiste. Y por eso dice la palabra que cuando ellos lo entendieron, el enemigo dijo: espérense, esta gente ya saben a lo que vamos, mejor buscamos otra manera. Y el enemigo va a buscar otra manera. Pero en lo que tiene que ver con conspiraciones, se echa para atrás. Gloria a Dios por ese testimonio. Bendito sea el Señor. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos queridos de Brisa del Este. Que Dios les bendiga grandemente y sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Bien, tenemos oportunidades, otra vez digo, para participar en este encuentro. Puede levantar su mano. Por ahí está mi hermana Alexandra, que está ubicando a las personas que pudieran participar, darnos aporte, darnos comentarios y también, por supuesto, hacer preguntas. Y como dije hace un momentito, no solamente de su servidor, sino también de cada uno de ustedes, hermanos queridos, de las diferentes congregaciones y también de Gosén y liderazgo y servidores y pastores. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué Dios nos ha dicho? ¿Qué Dios nos enseña? Yo sé, miren, mis queridos hermanos, y eso lo sé de primera mano, que la obra de Dios no es pan y harina, que la mayoría de los hermanos que están aquí desarrollando obra ministerial lo están haciendo a fuerza de cañón, a veces, hermanos, con las uñas, enfrentando situaciones que solamente Dios y ellos lo saben. Y por eso traemos estos estudios y por eso Dios nos da este libro de Nehemías, para que nosotros sepamos, para que nosotros aprendamos, para que nosotros procesemos lo que es un Dios que se mueve en medio de la oposición y que no depende de la oposición. Escúcheme esto, no depende de la oposición para él granjearse las victorias que se granjea. Dios no depende de que la oposición cese o que continúe. Y en este tiempo estamos viviendo tiempos especiales. El mundo está siendo, hermano, enfrentado por toda una oleada anticristiana, anticristianismo por todos los lados, desde el gobierno hasta abajo. Pero Dios no depende de que no exista oposición para que la iglesia de Cristo venza. Gloria al Señor. Por aquí tengo a mi hermana, dice Maribek Santana. Maribek, adelante mi hermana, Dios te bendiga. Brevemente dinos lo que es tu participación. Adelante. Amén. Dios le bendiga, hermano. Hay dos cosas que yo quiero compartir que ya se había dicho. Adelante, sierva. Para esto que estamos tratando en esta noche, sí, que es la obediencia y la resistencia. Y era lo que tú decías en el versículo que comentaste ahorita: sometiéndonos pues al Señor, resistir al diablo y de vosotros huirá. Gloria a Dios. Esa es para mí una ecuación que da los resultados positivos en lo que es la vida de creyente. Porque muchas veces queremos resistir sin obedecer, y se cae de la mata. Y entonces una obediencia sin resistencia también se cae de la mata. Las dos tienen que ir de la mano para uno poder tener una vida victoriosa en el Señor y que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Bendiciones. Bendito sea Dios, precioso. Señores, ¿tomaron anotaciones los que llevan? Obediencia a Dios es crucial. Tremendo el mensaje de mi hermano querido pastor Ricardo Frías. En la obediencia está la bendición y en la obediencia está la victoria en contra del enemigo.
si hay algo que el enemigo va a querer que nosotros hagamos, y eso era lo que estaba sucediendo en el capítulo 4, es que nosotros desobedezcamos a Dios y no hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Quién más desea o quiere participar? Déjenme ver, estoy aquí por supuesto, en Zoom, saludando a todos los hermanos que están en YouTube, también los que están en Facebook, pero las participaciones lo estamos haciendo aquí vía Zoom precisamente porque la gente puede abrir su micrófono, puede abrir su cámara y también puede participar. ¿Alguien más que quiera decirnos algo más? Tremenda presentación en esta noche del capítulo 4 del libro de Nehemías. Pues Fleming, no veo nada más por aquí. Me gustaría escucharte, hermano, con alguna palabra de cierre, ya que estamos en la parte final de esta presentación. ¿Qué nos puedes decir, siervo? Bueno, mi hermano, yo me gozo con todos mis hermanos, que yo sé que muchos están ahí tranquilos, pero Dios está hablando a su corazón y ellos también han hecho sus análisis. El Espíritu Santo que trabaja en todos le ha dado claridad de propósito en cosas que quizás estaban pensando. Amén. La cosa que yo quería terminar diciendo es que a lo que nos toque posiciones de liderazgo, la sobriedad y el discernimiento que da el Espíritu Santo es vital para dirigir al pueblo. Cada vez que venía un ataque, le traían un chisme a Nehemías y una cosa, él decía, ok, oré y esto es lo que el Señor me guió a que hiciéramos, vamos a hacer esto. Y fue cuando esa guianza viene directamente de Dios. Mire, hasta la rebeldía que se levanta merma, porque usted está alineado a los planes que Dios tiene y Él lo va a cumplir sus planes contigo o sin ti. Wow. Como dicen, lo mejor de nosotros puede ser, y que no esperemos que Él haga por milagro lo que nosotros debemos hacer por obediencia. Por obediencia. Eso bueno, fue algo señores, yo quisiera cerrar con broche de oro esta presentación y traemos un postre a lo que ha sido el banquete de este día. Mi hermano Alex Fleming es productor, es cantante, es escritor. De hecho, Fleming, tú escribiste el himno de Gosén. ¿Tú te acuerdas de eso? Que tú escribiste el himno de Gosén, por ahí lo tenemos y queremos usarlo en nuestro aniversario que será en este mes. Y a todos los demás hermanos de diferentes iglesias que complacidamente nos acompañan, le queremos presentar esta canción hecha en casa de mi querido hermano Fleming, que va tanto, Fleming, precisamente con este estudio. Se titula Cuando todo pinta mal. Y Fleming, yo quisiera que tú me dijeras algo de esa canción y la vamos a colocar ahora, hermanos, así que quédense con nosotros para que la escuchen, sean ministrados por ella. Y Fleming nos diga cómo salió esta canción y qué es lo que nos va a decir. Bueno, mira, mi hermano, todo el cristiano que tiene muchos años es procesado. Y una cosa es cuando usted se convierte y otra cosa es cuando Dios comienza a prepararlo para lo que usted va a hacer en cuanto a la obra que Dios le asigna. Y en uno de esos procesos, tú sabes cuando llega que todo pinta mal, se te va esto, te niegan aquello, no se te da aquello, no se te da lo otro, pero al mismo tiempo tú estás lleno de un gozo que sobrepasa todo entendimiento a pesar de la adversidad. Mi desahogo era escribir: si todo pinta mal, yo no perderé la fe. Aleluya, aleluya. Me mantengo bien tranquilo porque sé en quién confié. Y de eso trata Nehemías capítulo 4. Precisamente en medio de los embates y la oposición, nos mantenemos tranquilos en Dios. Recuerde que la guía de estudio número 6 la vamos a estar enviando para que todos la tengan y sigamos trabajando en este capítulo 4 del libro de Nehemías. Y el próximo estudio será en el capítulo 5, donde ya no vamos a ver los enfrentamientos desde afuera, sino cuando el enemigo se mete adentro del pueblo de Dios, de la iglesia, de la familia, y nos ataca desde adentro, porque cuando él ve que no funciona desde afuera, se mete adentro para hacer desastres. ¿Cómo lo enfrentamos? Bueno, lo veremos en el próximo estudio, pero vamos a alabar a Dios con esta preciosa canción de mi hermano Alex Fleming, Cuando todo pinta mal. Todos me preguntan que por qué yo estoy contento, si la cosa está fallando y también para lamento. Todos quieren un poco de este gozo que yo expreso, que aunque todo esté muy seco, mi
río sigue fluyendo, y es que tengo mil motivos para cantarle a mi Dios mío. Hoy me siento un hombre libre, no estoy solo en el camino. Si todo pinta mal, yo no perderé la fe. Me mantengo bien tranquilo porque sé en quién confié. Si todo pinta mal, con gozo me mantendré, y ese vacío que sentía, con Jesús yo lo llené. Su amor me ha demostrado que mi gozo será eterno, porque he sido liberado de la muerte y el infierno. Ya no hay cosa que me ofrezca que pueda sustituir esta libertad que tengo y la alegría de vivir. Y es que tengo mil motivos para cantarle a mi Dios mío. Hoy me siento un hombre libre, no estoy solo en el camino. Si todo pinta mal, yo no perderé la fe. Me mantengo bien tranquilo porque sé en quién confié. Si todo pinta mal, con gozo me mantendré, y ese vacío que sentía, con Jesús yo lo llené. Caminando voy confiado en su grandeza y su poder, y si algo sale mal, todo obra para bien. Caminando voy confiado en su grandeza y su poder, y si algo sale mal, todo obra para bien. Me mantendré, y ese vacío que sentía, con Jesús yo lo llené. Si todo pinta mal, yo no perderé la fe. Me mantengo bien tranquilo porque sé en quién confié. Si todo pinta mal, con gozo me mantendré, y ese vacío que